Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, decretó la disolución de la Asamblea General y convocó a elecciones. Todo en medio del juicio político que enfrenta y de una severa crisis política y social. ¿Qué está pasando y cuál es el futuro de Ecuador? El Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente cada día se profundiza. La disolución de la Asamblea General. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó la disolución de la Asamblea General de su país y convocó elecciones. Su argumento: disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Pero, ¿por qué Lasso pudo hacer esto? Básicamente por la muerte cruzada, que en otras palabras es la facultad que tienen tanto el presidente de la República como la Asamblea Nacional de Ecuador para interrumpir el periodo de funciones de los legisladores y del jefe de Estado, y que además incluye el convocar elecciones. Este recurso fue incluido en la Constitución emitida en 2008 en Ecuador, es decir, durante el gobierno de Rafael Correa, y no se había utilizado hasta ahora. ¿Cuándo puede aplicarse? La Constitución ecuatoriana señala que cuando el mandatario considere que la Asamblea se está atribuyendo funciones que no le competen, si de forma injustificada la Asamblea obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna, que fue la que apeló Guillermo Lasso. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. El siguiente paso. De acuerdo con la Constitución de Ecuador, en máximo 7 días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral debe convocar elecciones legislativas y presidenciales. Ambas tendrán que pasar en la misma fecha. Pero mientras eso ocurre, el presidente podrá gobernar a través de decretos ley que deben someterse al control de la Corte Constitucional. Hasta la grabación de este video, Guillermo Lasso firmó el primer decreto en materia económica. ¿Por qué se llegó a este punto? Detrás de la decisión de Guillermo Lasso hay aspectos clave como el juicio político en su contra y toda la tensión política y social en Ecuador. Y es que el Congreso de Ecuador, en su mayoría conformado por la oposición, había iniciado un juicio político contra el presidente por su presunta relación con actos de corrupción y con el que se jugaba su destitución. A ello hay que sumarle que Lasso no había logrado llegar a acuerdos con la izquierda que prepondera en el legislativo y que su popularidad bajó. Todo esto sumergido en una ola de violencia que tiene en Ecuador entre la inseguridad, el desempleo y la inestabilidad social.